provincia del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y del edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Diga conmigo: luz, alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y días de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Mire, lea otra vez conmigo el verso 12, por favor. Y en un mismo día, en toda la provincia del rey Asuero, en el día 13, diga conmigo, el día 13, diga conmigo, el año 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese concedido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día. ¿Cómo tenían que estar los judíos? Preparados. Señor, nos encomendamos a ti en esta mañana. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, hablándonos, conduciéndonos a través de la revelación, a través de la gracia de tu Espíritu Santo. No queremos hablar cosas de hombre, simplemente queremos volcar y transmitir lo que tú has puesto en nuestro corazón. Queremos ser ese canal de bendición, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El pueblo debía estar preparado. Soltamos esa palabra este fin de año y estamos soltando esta palabra del Señor que el Señor puso en nuestro corazón, y es que el año 2013 va a ser un año de libertad. Yo le decía a los hermanos el otro día, no es que entrando al primer segundo del año ya alcanzamos la total libertad, no, significa de que en este año Dios nos va a hacer libre de muchas cosas que nos han atado, nos han encadenado, nos han ligado, nos han hecho perder la bendición. Entonces, en este año hemos determinado de que el Señor nos va a hacer totalmente libres. Mire, ¿por qué? Porque necesitamos estar preparados, como dice la palabra del Señor aquí. El contexto de este versículo que hemos leído fue que cuando Esther llega a ser reina, había un enemigo de Esther y de Mardoqueo, y ese enemigo hizo con trampas y engaño hacer de que el rey firmara un edicto de que todos los judíos que no honraran al rey debían morir. Ese decreto, ustedes conocen la historia, la mayoría conocen la historia. Dice la Biblia que el pueblo se reunió a ayunar, a orar, a buscar a Dios, se volcaron en ayunos, en oración, y Esther llegó un momento que fue y compareció ante el rey para que el pueblo de ella, los judíos, pudieran recibir libertad. Conocemos la historia, dice la palabra de Dios que el cetro del rey se inclinó hacia Esther, y Esther pudo pedirle la petición, y la petición fue concedida por el rey. Ahora, esta
no quiero hablar en esta mañana acerca de la historia de Esther. Es una historia muy apasionante. Y si no ha leído esta historia, yo le aconsejo que usted la lea en su casa, la medite, porque nos enseña muchas cosas del reino de Dios en esta historia. Ahora, una de las cosas que yo quiero ver aquí, que analicemos a través de la palabra del Señor, hay un pueblo que necesita ser preparado para recibir la bendición. Por eso es que la palabra del Señor aconseja a los judíos, porque si la palabra del Señor los insta y la orden fue de que debían prepararse, significa de que no estaban preparados para recibir la bendición. Necesitaban la preparación. Mire, una de las cosas que el Señor me mostró en este comienzo de año fue de que teníamos que ministrar sanidad interior. Empezamos el día miércoles pasado a ministrar sanidad interior en la iglesia. Vamos a hablar de las 4 puertas, ¿sí? La puerta del ocultismo, la puerta de las heridas, ¿sí? 4 puertas que son importantes que recibamos sanidad. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor debe estar preparado para recibir la bendición. ¿Sabe lo que nos ha pasado muchas veces? Que la bendición de Dios ha llegado, pero como dice la palabra del Señor, muchas veces esa bendición ha entrado, pero ha salido, porque no teníamos la capacidad de retener la bendición de Dios. Es más, hay una palabra que dice que a una mujer, dice que la bendición se le esfumó como aceite entre los dedos, dice. Es imposible retener el aceite en las manos, ¿sí? Si usted le echa aceite, es imposible. El aceite se va a filtrar. Así muchas veces nos ha pasado con la bendición de Dios. No hemos estado preparados para recibir la bendición. Y cuando Dios ha querido volcar su bendición sobre nosotros, ha habido cosas que nos han hecho perder la bendición de Dios. Por eso en este año tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra vida, para que cuando la bendición de Dios llegue, como dice su palabra, nos enriquezca y no añada tristeza con ella. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces hemos salido bendecidos y pareciera como que comenzamos un principio de bendición y de repente como que parece que desaparece? Yo le voy a decir algo, la bendición de Dios no es así. La bendición de Dios viene para quedarse. Dijo el Señor, yo he venido para hacer morada en ustedes, dijo. La bendición de Dios quiere hacer morada, como dice el Salmo 92. Los otros días declarábamos esa palabra, Salmo 92 dice. El que mora, ¿cómo dice? Bajo el abrigo del Altísimo. No, ¿cómo es? 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará, dice. Bajo la sombra morará. El otro día decíamos, muchas veces hemos orado mal. Y hemos orado, Señor, visítanos con tu presencia. Y el Señor no quiere ser una visita. El Señor quiere que le hagamos morada en nuestro corazón. ¿No dice la palabra del Señor que somos templo del Espíritu Santo? Significa de que somos morada de Dios. Significa de que nuestro ser, nuestro corazón debe ser una morada para Dios. Pero muchas veces no hemos estado preparados para recibir esa bendición. Quiero decir algo, Dios no mora en cualquier lugar. Hay una palabra del profeta Isaías que dice, Dios habita en las alturas y en la santidad, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire, lo que este versículo nos enseña es que Dios no baja por cualquiera. A ver, todo el que recibe a Jesús, Él baja y desciende y quiere morar en esa vida. Pero dice la palabra del Señor que Dios mora en las alturas y en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, el que hace bajar a Dios es aquel que tiene un corazón quebrantado. Un corazón para Dios. Que le dice, Señor, te necesito. Señor, te quiero en mi vida. Necesito que tú hagas la obra. Aquel que comenzó la obra, la perfeccione. Yo no necesito que Él lo haga. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito, ¿cuántos necesitan? Hermanos, yo necesito que este año el Señor perfeccione su obra en mí. Lo necesito. Necesito que Él perfeccione su obra en mi casa, en mi familia, con mis hijos. Lo necesito. Yo vengo aquí como un necesitado del Señor.
Vengo aquí porque tengo necesidad de su presencia. Vengo aquí porque necesito en el altar de adoración rendirme a Él. Porque sé que en esa posición, porque sé que en ese lugar Dios me va a bendecir mi casa, va a bendecir mis hijos. En el día 13 del mes 12, dice que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Viene el día de la venganza del Señor. ¿Cuál es ese día, pastor? Mire, ¿usted se cree que todas las abominaciones, todos los pecados, dice la Biblia que el pecado de los hombres sube como un olor? ¿Usted sabía que, lo dice la palabra de Dios, que nuestras ofrendas suben como olor fragante a la presencia de Dios? Dios recibe nuestras ofrendas como un perfume allá arriba. Cada vez que nosotros nos reunimos y hacemos un altar para Dios, Dios se deleita con ese perfume que nuestra adoración eleva al cielo. Pero de igual manera los pecados de los hombres lo que hacen es suben un olor. Y dice la palabra del Señor que ese olor es un olor feo, abominable. Todo ese pecado de los hombres, todos los abortos, todas las violaciones, los abusos, todas las cosas que se producen en esta humanidad, todas las injusticias que se viven en el mundo, todas esas cosas suben delante de la presencia de Dios. Y vendrá un día de la venganza del Señor. Por eso es que la iglesia debe prepararse para ese día. Dios va a hacer justicia al agraviado. ¿Cuántas injusticias vivimos muchas veces en este mundo? ¿Sí o no? Aún en nuestros trabajos, aún en nuestras casas, aún con gente que creemos que nos va a hacer bien. Muchas veces encontramos injusticias, pero viene un día donde Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia al agraviado. Viene el día de la venganza del Señor. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Prepararnos para ese día. Yo te voy a decir algo, no intentes hacer justicia con tu propia mano. Muchas veces nosotros intentamos meter y darle una ayudita a Dios para que Dios haga. Dios no necesita que tú le ayudes. Deja que Dios se va a encargar de tu causa y Dios va a hacer justicia. ¿Sabe lo que quiere el Señor? Con todo mi corazón, con toda mi alma, Eso es lo que quiere el Señor. Que tú le entregues a Él todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todo tu ser, todas tus fuerzas, tu tiempo, tu casa, tus hijos, tus nietos, todo le entregues al Señor. En ningún lado van a estar mejor seguros que no sean las manos del Señor. Yo le voy a decir algo. Muchas veces confundimos esto y pensamos porque una persona de nuestra casa esté fuera del Señor, pensamos que nuestras oraciones no alcanzan. Escuche bien, nuestras oraciones alcanzan para ellos. Y nuestras oraciones son efectivas, aunque hoy en el presente tú veas una realidad totalmente diferente. La realidad que tú debes ver las cosas de Dios, como dice su palabra, Hebreos 11:1, debes ver las cosas que no son como si fueran y declararlo en el nombre del Señor. Yo declaro que ese hombre, esa mujer va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Dice su palabra esto: el que está en nosotros es más poderoso que el que está afuera. ¿Cuántos dicen amén por esto? El que está en mí es más poderoso. Entonces yo creo que si el que está en mí es más poderoso, creo que yo ya tengo la batalla asegurada, tengo la victoria ganada. Entonces, ¿qué debo hacer? Cubrirlos en oración, bendecirlos. Yo estoy preparando mi casa para que cuando llegue el día de la venganza del Señor, mire, hay promesas de Dios. Y dice la Biblia que para los justos las promesas son en el sí y en el amén, dice. Y la promesa dice que tú y toda tu casa van a ser salvos.
Tú y toda tu casa van a ser salvos. Entonces, cuando mires a esa persona, no lo mires con ojos de tristeza y no lo mires con ojos de que está perdido. No, míralo con ojos de esperanza de que la promesa de Dios se va a cumplir en él. ¿Qué hizo Abraham? Abraham miró con esperanza su imposibilidad. Por eso dice la Biblia que Abraham caminó, dice, esperanza contra esperanza. Cuando él miraba su imposibilidad, él lo miraba con esperanza. Yo sé que Dios todo lo puede. Yo sé que Dios lo puede hacer. Yo sé que Dios puede cambiar esta realidad. Yo sé que Dios puede cambiar esta circunstancia. Y dice la Biblia que esa fe de Abraham le fue contado por justicia. Esa fe de Abraham, esa fe que él tuvo cuando había una imposibilidad de que parecía que esa muralla no se iba a caer, él creyó esperanza contra esperanza. Él se preparó para recibir el milagro de Dios. Pero si caminamos sin incluir la otra, año 2013, año de mala suerte. No, hermano. Cancela esa palabra en el nombre del Señor. Este año va a ser el mejor año. Este es el año donde Dios va a alcanzar mi casa. Amén, allí, para tu casa. Este es el año 2013, es el año de la bendición, donde el Señor va a traer toda mi familia al Señor. Lo determinamos, lo declaramos, porque es un año de libertad. Mire, hermano, dice su palabra, determinarás una cosa, dice, y esa te será firme, dice. Determinarás una cosa. ¿Qué significa eso, pastor? Eso significa caminar en positividad. No, hermano, eso es otra cosa. Eso significa cabalgar, caminar sobre la palabra del Señor. Eso es que cuando venga el enemigo y te predique y te diga, tu esposo no se va a convertir, tú le vas a decir al diablo, diablo, mi esposo está bajo una promesa de Dios y Dios no miente y sus promesas se cumplen. Y la palabra dice que yo y mi casa vamos a alcanzar salvación. Pegale una cachetada al diablo en el nombre del Señor. Se lo calla la boca. Pero si nosotros tomamos esa palabra, eso es fe también. ¿Escuchó? Eso es fe. Si usted pone la confianza en una palabra negativa, usted lo que está afirmando es que esa palabra negativa se va a cumplir en su vida. Cuando el diablo viene y le lanza una palabra negativa y le dice, este año 2013 va a ser peor que el año 2012. Mire, supuestamente hace 4 años atrás, fin del 2012, principio del 2013, ya estábamos en la gloria otra vez en España. Ahora, para el 2020 más o menos. Mire, hermano, yo no sé qué va a pasar de aquí al 2020, pero yo sé que Dios en el 2013, Dios me va a coronar de bendición. Si dice su palabra, Eduardito, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. No dice algunos días, dice todos los días de tu vida. Señor, ayúdame a estar bajo la sombra del Omnipotente. Mire, cuando el Señor se corre, yo me corro con Él. Cuando el Señor dice, a la izquierda, vamos toda a la izquierda. A la derecha, vamos toda a la derecha, porque Él es nuestro capitán. Y donde el capitán va, su iglesia va. Él es la cabeza de la iglesia. Él gobierna su iglesia. Él gobierna a sus hijos. Y nosotros somos obedientes. Y cuando nos movemos, cuando la sombra se mueve y nos movemos en Él y caminamos en Él y habitamos en Él y moramos en Él, dice la palabra, para ese todas las promesas son sí y amén. Aleluya. Todas las promesas. Todas. La palabra se tiene que hacer efectiva en nosotros, hermano. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces repetimos la palabra, pero parece como que esa palabra no es para nosotros? Es que, pastor, es como que, no sé. Eso que la Biblia dice que dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. ¿Pero qué enriquece? ¿Qué es riqueza para Dios?
Riqueza para Dios es lo que es riqueza para usted. ¿Qué es riqueza para usted? Piense. Algunos ya se le hicieron los rulos, demasiado grandes ya. ¡Oh, Señor! La Biblia dice así, que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Qué lindo es que yo pueda ir prosperando, de ver a mis hermanos prosperar. Y sabe que esa prosperidad no le traiga tristeza, porque esa es la bendición que Dios nos da. No nos trae tristeza su bendición. Hay mucha gente que ha prosperado pero se ha olvidado de Dios. Hay muchos que la bendición de la prosperidad les ha hecho mal. Los ha envanecido, los ha enorgullecido. Y hermano, y el orgullo es la antesala para el fracaso. El orgullo es tan dañino. De repente nos creemos el centro del mundo. Que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos guarde en humildad. Que Dios nos guarde en sencillez de corazón. Porque dice su palabra que lo único que hace descender a Dios de las alturas es el quebrantado y humilde de corazón. Humilde de espíritu, dice. El Señor nos ayude. Esas son las condiciones de preparación para que tú puedas recibir la bendición de Dios. Señor, aquí estoy. ¿Por qué el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu? Dijo. ¿Sabe quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que se consideran muy necesitadísimos del Señor. Esos son los pobres en espíritu. ¿Sabe cuánto? Cuando una persona tiende a dejar de necesitar del Señor, tiende a dejar de necesitar de la iglesia, tiende a dejar de necesitar de los hermanos, de sus pastores, de su hermano en Cristo. Cuando alguien tiende a dejar de necesitar, hermano, yo tengo una necesidad de estar en la casa de Dios. Es una necesidad para mí. El congregarme no es una opción, para mí es una necesidad. Yo necesito estar en la casa de Dios, necesito ver a los hermanos, necesito abrazarlos, necesito estar con ellos, necesito relacionarme con ellos, porque dice la Biblia que ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Cuando los hermanos están en una bolsa peleando como gatos. ¿Así dice? No. Cuando los hermanos están juntos y en armonía. Mire, hay dos condiciones que el Señor nos pone aquí. Juntos y en armonía. Muchas veces podemos estar juntos, pero no estamos en armonía. Hay dos cosas. Juntos y en armonía. ¿Sabe qué es necesario muchas veces? Que provoquemos encuentros para estar juntos. Es necesario muchas veces provocar. Mire, en estas fiestas sé que hay muchos hermanos que se han provocado para estar juntos. Podrían haber estado solos, pero no, nos hemos provocado para estar juntos. Se ha llamado por teléfono, ¿dónde vas a estar? Vente aquí a mi casa. ¿Dónde vas a estar? Compartamos juntos. Qué lindo cuando nos podemos provocar para estar juntos y en armonía. Hay un síndrome muy peligroso en estos tiempos. Y es el síndrome de la individualidad. Parece que el mismo sistema nos provoca a ser individualistas. Yo no necesito de mi casa, no necesito de mis padres, no necesito de la iglesia, no necesito de mis hermanos, no necesito de nadie. Yo puedo solo, puedo vivir solo, puedo hacer solo, puedo mi casa, mi trabajo. Yo mientras tenga trabajo y salud, vamos todos para adelante. Pero si te acaba el trabajo y la salud, ¿qué haces? Porque la familia de Dios la vas a tener eternamente. ¿Sabías eso? Así que mira lo que te tengo que decirle, me vas a tener que aguantar en el cielo también, decir. Glorita, me vas a tener que aguantar. ¿Sí? Así que allá en el cielo, bueno, gracias al Señor por eso, ¿no? Que vamos a ser transformados antes de entrar al cielo. Menos mal.
Porque usted se imagina, hermano, allá no entrábamos, habiendo chinos de todas las nacionalidades, de todos los caracteres, de todos los colores, de todas las formas. Pero qué bueno es el Señor, que aún con nuestros defectos, dice su palabra, diga al débil, fuerte soy. Aún con nuestras debilidades el Señor nos sigue amando igual. Aún con nuestros defectos el Señor nos sigue amando igual. Porque Él es Dios. Tenemos que aprender mucho del Señor. ¿Cuántos dicen amén por esto? Tenemos que estar preparados para recibir la bendición. Mire, y el decreto y lo que estaba preparado para Mardoqueo era una horca. Iba a ser ahorcado según el edicto y según el... Pero sin embargo Dios cambió. Versículo 15 dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestidos real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, la ciudad de Susa. Entonces se alegró y regocijó. Mire, hermano, dice la Biblia que por la bendición del justo, las ciudades son engrandecidas. Las ciudades son bendecidas. ¿Por qué es tan importante que tú seas bendecido? No solamente es importante por tu bendición, que ya es importante, pero también es importante tu bendición, porque con tu bendición, dice la Biblia, la bendición de la ciudad. Las ciudades son embellecidas, enriquecidas, prosperadas. Cuando hay una ciudad, cuando hay un justo o justos que le alaban, que le honran al Señor, el ambiente de la ciudad cambia. Hay un país, no me recuerdo bien ahora el nombre del país. Sé que en este país había un presidente y en ese presidente dice la Biblia que maldijo a Dios. Dice que fue el país con más alto índice de SIDA. La gente moría, dice que era impresionante cómo la gente moría de SIDA, hasta niños morían de SIDA. Estaba leyendo un artículo el otro día en una revista cristiana. Dice que el nuevo presidente que entró, dice que hizo una oración a Dios y pidió públicamente perdón a Dios. O sea, cuando él asumió el cargo de presidente, dice que él pidió perdón delante de toda la multitud de gente que lo había votado y hizo que la gente le pidiera perdón a Dios por los pecados del anterior presidente. Dice que esto pasó hace mucho tiempo atrás, pero dice que esa actitud de pedirle perdón a Dios y humillarse delante de Dios, dice que trajo la bendición. Hoy es uno de los países más prosperados. Ellos trabajan mucho con diamantes y en ese tiempo habían sido explotados por otros países, pero ahora Dios les dio la gracia para que realmente ellos puedan ser bendecidos y prosperados por Dios. ¿Y saben qué pasó? Que el SIDA comenzó a desaparecer. Y Dios comenzó a limpiar las personas, la gente, porque con la bendición del justo las ciudades son bendecidas, son prosperadas. Por eso es tan importante en el lugar donde Dios te puso. ¿Sabes por qué? Porque esa bendición tuya, de tu casa, mire hermano, parece increíble, pero cuando habita un justo, hermano, el ambiente cambia, la atmósfera cambia. Mire, muchas veces nos ha tocado ir a sitios, a lugares a vivir, donde de repente veíamos, pero mire hermano, empezamos a vivir en esos lugares y es impresionante cómo la atmósfera cambia cuando un hijo de Dios entra en un lugar. ¿Sabes por qué? Porque cuando la luz entra, las tinieblas desaparecen. Cuando la luz llega a una casa, hermano, las tinieblas desaparecen. No se pueden resistir a la luz. Igual manera tiene que pasar donde Dios te puso, en ese lugar, ahí tiene que manifestarse la luz de Dios. Y esa atmósfera, ese lugar va a cambiar, porque ahí habita una familia que honra al Señor. La Biblia dice que cuando Mardoqueo salió de delante del rey, ¿de dónde salió Mardoqueo? Delante del rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo.
Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y delante de Él nosotros vamos a caminar bajo su sombra, bajo su cuidado, bajo su pastorado, bajo su guía. Y Dios va a bendecir nuestra vida. Mire, y me gusta esta palabra que dice que Mardoqueo salió con honra. Salió honrado. Mire, cuando hay un pueblo que se prepara, Señor, estoy expectante, Señor, estoy deseoso, estoy con hambre, sé que tu justicia llega, sé que tú vas a cuidar de nosotros, sé que tu palabra dice que tú no abandonas al justo, tu palabra dice que tú tienes cuidado de tus hijos, aún de los más pequeños. Mire, cuando hay un hombre que está expectante y esperando en la justicia de Dios, como lo hizo Mardoqueo, la Biblia dice que Mardoqueo salió delante del rey con honra. Nunca Dios te va a sacar en deshonra. Los hombres te pueden deshonrar, los hombres te pueden fallar, pero aquel Dios que nos creó, aquel Dios que nos llamó, aquel Dios que dio a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, mire, entregó lo mejor del cielo para que viniera a la tierra, para que pagara el precio de nuestro castigo. Jamás Dios va a hacer algo para deshonrarte, al contrario, todo lo que hace Dios es para dignificarte, para honrarte. Mire, desde que llegamos al Evangelio, hermano, y esto a mí me bendice. Esto a mí me bendice, porque cuando yo llegué al Evangelio, mi padre siempre dice esto: si no hubiese sido por el Evangelio, si no hubiese sido por el Señor, nosotros no estaríamos juntos. Si cuando Cristo llegó a nuestra vida, nuestra casa era un caos. Y Dios comenzó a enseñarnos, Dios comenzó, ¿sabe qué hizo el Evangelio? Nos dignificó, nos dio un sitio de honor. ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no buscarle con todo nuestro corazón? Eso es lo que el Señor hizo con Mardoqueo. Cuando el sistema y el diablo se querían mofar de su pueblo, decía: te espera la horca, estás muerto, Mardoqueo. Porque se levantaron los celos, la envidia, la contienda, el mismo infierno. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres honrar a Dios? Bueno, si quieres servir a Dios, si quieres honrar a Dios, ten preparado para esto, porque el mismo infierno se va a levantar en contra de tu vida. Pero así también el Señor de Señores y el Rey de Reyes va a salir en tu defensa. Tú irás delante del Señor, las huestes de los ángeles irán alrededor tuyo. Y dice el Señor: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo condenaré toda lengua. Hay lenguas que se levantan a hablar en contra tuya. Hay lenguas que se levantan a criticarte. Hay lenguas que se levantan a decirte que no lo vas a alcanzar, que no vas a poder, que vas a fracasar, que vas a caer, que te haces el fuerte ahora, que te haces el santulón ahora. Si mirás cómo vivías antes, bueno, eso era antes. Ahora la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todos mis pecados. Y su palabra dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy son todas hechas nuevas. Reprende al acusador en el nombre del Señor. Yo me voy a preparar para vivir una vida de dignidad, porque Él me ha dignificado. No voy a permitir que el diablo otra vez me crea o me haga creer de que no sirvo, de que no valgo, de que soy un pecador. Es verdad, tengo fallos, peco. Pero dice la palabra, San Juan dice: hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, mira, Eduardo, mi hijo, mi siervo, falla, se equivoca, pero mi sangre lo justifica, lo limpia, lo rescata, le da una oportunidad de vida. Y la condenación que estaba preparada para él, yo la cambio, porque yo he pagado el precio por él en la cruz del Calvario. Mardoqueo salió con vestidura real, de azul y de blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Qué lindo,
Qué lindo cuando Dios te honra. Qué lindo es cuando Dios te honra. Muchas veces estamos esperando la honra de los hombres y no llega, y no viene, y no aparece. Muchas veces nos desalentamos porque esperamos de los hombres. Pero yo te voy a decir algo. Es más, quizás muchos se han desalentado porque han esperado la honra de sus pastores y sus pastores no le han honrado. Yo te voy a decir algo. Dios es justo. Y todo lo que tú hiciste para Dios, lo hiciste para Dios. Y si no se te ha reconocido el trabajo que has hecho para Dios, no te preocupes, porque hay alguien que sí sabe honrar. Hay alguien que sí sabe honrar. Y dice la palabra del Señor que el rey vistió a Mardoqueo de ropas reales. De ropas reales. No lo vistió con cualquier ropa. Mire, en otras palabras, ¿sabe qué significa esto? La honra que recibió Mardoqueo no era honra de hombre, era honra de rey. La adulación de los hombres, y está bien, y nos bendice cuando alguien te dice, hermano, qué bien que lo hiciste, me bendice, y eso tenemos que hacerlo, dice su palabra, tenemos que motivarnos al amor y a las buenas obras, eso es bueno hacerlo. No tenemos que perder esa práctica de honrar a los que trabajan entre nosotros, honrar aún a aquellos que se esfuerzan por estar en la casa de Dios, aún aquellos que son perseguidos por servir a Cristo, aún aquellos que con lucha y prueba hay una palabra de ánimo, hay una palabra de aliento, hermano, sigue adelante, porque el Señor está contigo, no estás solo. Y lo que no pasó en el año 2012, Dios lo va a hacer en el año 2013, porque esa es la esperanza de gloria que tenemos. Pero Mardoqueo no recibió honra de hombre, Mardoqueo recibió honra de rey. Yo pregunto, ¿para qué trabajas? ¿Trabajas para la honra de los hombres o trabajas para la honra del rey? Yo te voy a decir algo, la honra que te va a dignificar y te va a elevar a un puesto de príncipe es la honra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Él ya te vistió. Decirle que de a tu lado, ya te vistió el Señor, decirle, con ropas reales. Ya nos vistió. Llegará un momento donde se va a poner una corona sobre nuestra cabeza. La corona, ¿sabe de qué nos habla la corona? La corona nos habla de autoridad. La corona nos habla de autoridad. No solamente vas a recibir honra, sino que esa honra te va a dar autoridad. El rey te va a dar autoridad. ¿Qué es autoridad, pastor? Autoridad. Mira, ayer hablábamos sobre salvación en la escuela de líderes, hablábamos sobre la salvación y decíamos que uno de los aspectos de la salvación es que no solamente Él nos salvó para la vida eterna, sino que también nos salvó para devolvernos el territorio que Adán y Eva le entregaron por el pecado. ¿Sabe qué nos dio el Señor? El derecho de manifestarnos y de pararnos en el reino de Dios. Eso es autoridad. No solamente la salvación tiene que ver con, bueno, el Señor me salvó para vivir, para irme cuando me vaya al cielo, voy a vivir eternamente. Sí, eso es verdad, eso es parte de la salvación. Pero la salvación también encierra, y ayer veíamos todo lo que encierra la salvación. Y hablábamos de que parte de la salvación es también que Dios nos devolvió el territorio en el que nos pertenece pisar. Y eso se llama reino de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, para que tengas derecho, dice el libro de Romanos, a través de la carta del apóstol Pablo, para que tengas derecho a ser llamado hijo de Dios. Algo que habíamos perdido, pero el Señor nos lo devolvió. Amén. Termino con esto. Este año 2013 es un año de libertad. Yo te pido que me ayudes a profetizar y a declarar esto. Me ayudes a trabajar para que trabajemos juntos en esta libertad que el Señor nos quiere dar. Tenemos una visión que desarrollar, una visión que trabajar para que este año 2013 sea un año de libertad, un año de bendición, pero necesitamos entrar en ese proceso que Dios quiere. El mes de enero vamos a hablar todo sobre sanidad, no vamos a hablar, vamos a ministrar, vamos a impartir sobre sanidad interior. El día miércoles vamos a hablar sobre la primera puerta. El miércoles pasado solamente hicimos la introducción
del tema de sanidad interior. El día miércoles vamos a hablar de la puerta del ocultismo, ¿sí? ¿Por qué? Para prepararnos, como dice esta palabra, para prepararnos para recibir la bendición de Dios. Yo quiero caminar como caminó Mardoqueo, bendecido, libre delante del rey, con la bendición, la aprobación del rey, caminando con vestiduras reales, caminando con autoridad de Dios, pero para eso necesitamos caminar en libertad. Amén. Entonces este miércoles vamos a estar continuando hablando acerca, hay 4 puertas que tenemos que hablar, tenemos que ministrar. Después que terminemos el tema y ministremos sanidad interior, también vamos a estar dando la materia cómo ministrar sanidad interior, que eso es otra cosa diferente, ¿sí? Vamos a estar ministrando también y enseñando cómo ministrar sanidad interior a otras personas, porque creemos con la visión que Dios nos ha dado, que Dios nos va a dar la posibilidad y la bendición de poder ministrar a otras personas también acerca de este tema, que es tan importante. La iglesia necesita ser sana. Hay una palabra, ustedes recuerdan esa palabra cuando dice la Biblia que Jesús resucita a Lázaro. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús llegó y resucitó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro salió. Pero Jesús dio una segunda orden, y la segunda orden fue, desátenle sus pies, sus manos, y quítenle que tenía el sudario envuelto en su cabeza. ¿Qué significa eso? Estaba atado en sus pies y sus manos y estaba ciego. Cristo ya lo había resucitado, pero ahora comenzó un proceso de sanidad en él. Lo desataron, lo hicieron libre. Por eso es la necesidad de ministrar sanidad interior en la iglesia, porque hay muchas personas que todavía están caminando con ataduras en los pies que no les dejan avanzar, o con sus manos que no les dejan ejecutar, trabajar, hacer, o con su vista que no ven las cosas de Dios, que no tienen una visión clara, que no tienen fe, que no. Entonces, todas esas cosas son importantes recibirlas a través de la sanidad interior. Amén. Porque queremos caminar como Mardoqueo, en libertad y en bendición. Amén, iglesia. Póngase de pie un momento y yo